¿Plataforma está? Muy bien. Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en este almuerzo conferencia y la segunda conferencia de Derecho y Sociedad. Y hoy en esta segunda conferencia ya empezamos un nuevo ciclo. Le vamos a escuchar a Margarita Cabrera, que es estudiante del doctorado que arrancó este año. El nuevo doctorado de 2025, no sé qué más, no sé hasta dónde, ¿cómo es? 25-30. Ah, sí, es redondo, 25-30. Gracias, en primer lugar quiero agradecer a Margarita por haber enfrentado este reto, por ser la primera a que se enfrenta aquí, aunque Margarita es de la casa, porque ya hizo aquí su maestría, ya nos conoce, ya. El tema que presenta Margarita hoy es patrimonialización de los derechos agroalimentarios frente a la crisis de la soberanía alimentaria en Ecuador. Obviamente ese es un primer planteamiento que viene hoy a contarnos Margarita de su investigación y como siempre después de su exposición daremos paso a un debate que será seguramente muy útil para ir ajustando, dilucidar algunos de los puntos de su investigación. Gracias, Margarita. Te doy la palabra. Tienes alrededor de 20 minutos, media hora para ilustrar tu tema. Gracias. Buenas tardes, autoridades presentes, Clau, un gusto verlos a todos ustedes, también compañeros de la Maestría de Derecho y Sociedad, compañeros del doctorado. Me complace tener este espacio para presentar no solamente mi tema de investigación y los primeros esbozos del mismo, sino también para poder generar de este un debate útil para el avance no solamente de mi tema, sino de también los subsiguientes. Como mencionó la doctora Clau, mi trabajo versa en torno a la patrimonialización de los derechos agroalimentarios frente a la crisis de soberanía alimentaria en el Ecuador. Como bien sabemos, a pesar de que Ecuador y gran parte de América Latina son naciones agroproductoras y agroexportadoras principalmente, tenemos altos índices de crisis en soberanía alimentaria. Es más, tenemos altos índices que rozan inclusive en lo preocupante respecto a desnutrición crónica infantil, que son puntos medulares que ya nos dan una primera vista de realmente el problema que existe en cuanto no solamente a alimentación, sino también en generación de alimentos y más que en generación, redistribución de los mismos. Y este es un problema mucho mayor todavía que toca una serie de aristas que evidentemente por amplitud de temas han tratado de reducir. En primera instancia, me gustaría poder explicar un poco de qué es esto de la patrimonialización, porque posiblemente a ustedes les suene este término como algo novedoso o extraño inclusive. Lo escuchamos generalmente cuando se habla del patrimonio histórico, del patrimonio material productivo e inclusive del patrimonio genético, sobre todo en cuestiones que atañen al producto final y no al proceso de desarrollo del mismo. Cuando hablamos de patrimonio histórico, por ejemplo, generalmente nos remitimos a los vestigios históricos. Cuando hablamos de patrimonio de productos, en general nos basamos en productos finales, por ejemplo, la exportación del cacao, del banano, inclusive ya hablando en materia de otros tipos de productos, camarón. Sin embargo, la patrimonialización es un concepto bastante europeo, bastante economicista, que se basa en la maximización económica que se le puede obtener a un producto o a una idea, por así decirlo. En ese sentido, esta es la concepción base que se ha mantenido sobre esta patrimonialización. Es más bien una idea un poco mercantilista del patrimonio dirigido a este tema del patrimonio agroalimentario. Por eso les puse los ejemplos directos del cacao, del café, del banano, que son este tipo de productos que nos ensañan como un país agroproductor, como un país agroexportador. Sin embargo, hay un proceso previo de todo esto, que inclusive
no lo vemos de manera directa o lo vemos y directamente lo ignoramos. Por ejemplo, los procesos que vemos en mercados, plazas, ferias productivas, etcétera, que más que un elemento vivo, lo llegamos a ver como una suerte de elemento de distracción, también de producción básica, lamentablemente. Por eso es que en este caso yo les pongo en contraposición a la patrimonialización tradicional, que es la que les señalo de índice económico, versus la patrimonialización reivindicatoria. ¿Por qué? Porque el objeto de mi trabajo es pasar de mercantilizar a reivindicar. Y obviamente que esta reivindicación no sea puramente declarativa, sino que pueda arribar en su momento a propuestas concretas. En este caso, mi prototipo o mi propuesta, por así decirlo, de investigación se basa en la patrimonialización reivindicatoria, la cual es básicamente la recategorización o revalorización de los mercados populares y ferias agroecológicas como territorios de derecho vivo y de soberanía alimentaria. ¿Por qué en este caso les hablo de derecho vivo? Porque el patrimonio en sí debería de constar como derecho vivo. Sin embargo, y lamentablemente, consta siempre como derecho muerto. Por eso les hablaba de los conceptos históricos asociados a este tema. Este enfoque obviamente se dirige al reconocimiento social, al reconocimiento de los derechos colectivos de quienes hacen las ferias, mercados, grupos agroecológicos también de distribución de productos y no meramente a la mercantilización de ello, porque es la manera en la que se lo ha estado llevando por ahora. Considerando lo antes señalado, vamos a dirigirnos a la problemática central y algunos impactos que yo he encontrado inicialmente en este tema y que evidentemente estaría muy feliz de poder debatirlos en posterior con ustedes. En principio, como ya les señalaba previamente y les hablaba de los mercados, mi problema principal se basa a que lamentablemente en Ecuador la regulación de mercados agroalimentarios es una competencia de los gobiernos autónomos descentralizados. Como bien saben, el Ecuador tiene estos criterios de descentralización marcados desde la Constitución. Y evidentemente han sido altamente útiles en cuanto a la redistribución de recursos, también considerando las asimetrías que tiene todo el país. Si solamente nos dirigimos hacia regiones, podremos encontrar las diferencias notorias de distribución económica en costa, sierra y oriente, más aún si nos vamos netamente a ciudades concretas de estas regiones. Entonces, dentro de este marco, la competencia de los mercados, su distribución, su gestión e inclusive los impactos que puedan llegar a tener sobre los individuos reposan en los gobiernos autónomos centralizados, en los municipios concretamente, generando una suerte de fragmentación de este panorama. ¿Por qué? Porque como tenemos distintas administraciones, tenemos distintas formas de manejar los recursos, de gestionar los mismos, y al mismo tiempo dejamos de lado el hecho de tener una suerte de directriz general. Un aspecto importante o interesante de este tema es que anteriormente en la Asamblea se había debatido la posibilidad de mantener una suerte de ley de los mercados o una especie, sí, de ley de mercados agroecológicos. Sin embargo, la misma propuesta se desechó por insuficiencia de votos, lamentablemente, y esta propuesta lo que planteaba era justamente brindar directrices generales sobre cómo se deberían mantener estos espacios. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y como sabemos desde la pirámide kelseniana, las ordenanzas no están en la punta de dirección, sino más bien dependen de otras normativas. Muy distinto es cuando tenemos una norma matriz que nos dirige sobre cómo operar todas estas competencias subsiguientes. Una disculpa. Evidentemente, esta diferenciación o esta dispersión normativa que tenemos nos afecta en varios criterios, más que todo a quienes trabajan en estos espacios que se busca reivindicar. Entre ellos, afecta a la sostenibilidad propiamente de la agricultura familiar campesina, que es uno de los nodos críticos dentro de todo este tema. De hecho, es uno de los grupos sociales y económicos más afectados. Y también al desarrollo de las economías locales a nivel general. Ahora, considerando este tema, no solamente hay que tener el problema como una base, sino también como una generación de consecuencias. Gracias. Ahí también. Sí, cierra toda porque estamos amenazando. Sí, una disculpa. Ok.
Ok, dentro de este tema tenemos que tener en cuenta otro aspecto adicional, y es el hecho de que no solamente hay una afección puramente normativa o puramente distributiva de competencias, sino una suerte de afectación personal o afectación social. En este caso, miles de comerciantes informales, quienes en su mayoría, lamentablemente, son mujeres y pequeños productores, operan fuera del marco normativo establecido. Es más, no necesitamos abrir la norma para considerar aquello, basta con que vayamos a algún mercado de nuestras localidades y podemos encontrar las diferencias medulares que hay en los mismos, no solamente respecto a la distribución, por ejemplo, de puestos internos dentro de los mercados, sino también a la asimetría que existe, la asimetría que existe entre quienes pueden tener este espacio de protección económica y quienes no lo tienen, que suelen estar afuera de los mercados, espacio que también es competencia municipal. En este sentido, la falta de una política nacional coordinada y coordinadora de competencias en este ámbito afecta derechos fundamentales, como por ejemplo la soberanía alimentaria, que es uno de los nodos críticos de la investigación, la equidad territorial, también, también a la economía popular y solidaria, que son de los grupos prioritarios que se está tratando de defender desde este punto, desde esta arista. Continuando, me gustaría indicar algunas posturas relevantes a nivel teórico que he podido encontrar en torno a mi investigación. Pueden verlas en la slide que se presenta. Y son tres ejes fundamentales. El primero, el de la patrimonialización como proceso reivindicatorio. En este caso, me enfoco en la revalorización de los mercados populares como territorios de derechos, como territorios también de soberanía directa, de disputa e inclusive de queja, porque realmente hacer este tipo de investigaciones suele ser una suerte de protesta, que parece silenciosa, pero como bien lo saben, la investigación jamás es silenciosa. Por otra parte, también este enfoque tiene un tinte bastante político y social, apoyado en varios autores que ya señalaré más adelante, más que económico o turístico, porque ese es otro eje que se considera en este tema, y es que muchas veces la gestión de los mercados llega a ser más turística que social. Nos parece interesante el ver las dinámicas, mas sin embargo no las analizamos a profundidad, ni tampoco las implicancias sociales y sociológicas que tengan las mismas. Por otra parte, desde el punto de la economía popular y solidaria y también la soberanía alimentaria, hay otros nodos críticos que evaluar. En este caso, mi investigación busca o plantea defender la economía popular y solidaria, evidentemente, y al mismo tiempo también la soberanía alimentaria como un patrimonio colectivo, ya no solamente como un derecho puramente declarativo, debido a que en la norma aparecen como ejes declarativos. Sin embargo, bien conocemos que la materialización de ello ha llegado a ser un nodo crítico a nivel práctico. Por otra parte, también este eje busca reconocer los derechos de los actores sociales, que son también a su vez los sujetos de investigación, entre ellos campesinos, mujeres y comerciantes, que bien sabemos que son los ejes más afectados. Por otra parte, también la investigación desde el punto teórico hace una crítica a la fragmentación normativa y a la exclusión social, que son también otros de los aspectos que derivan de esta poliestructura normativa que existe a nivel municipal. En primer lugar, lamentablemente la descentralización normativa en este ámbito genera exclusión social para los mercados populares y también para los actores de los mercados populares. En esta medida se requiere un reconocimiento jurídico para los actores claves que a su vez, como menciono, son los sujetos protegidos. En este sentido, hay algunos autores que quisiera mencionar a breves rasgos, como por ejemplo Buenaventura de Sousa Santos, que habla justamente del pluralismo jurídico y de los derechos vivos, así como el reconocimiento de los saberes locales frente al derecho occidental. ¿Por qué? Porque este tipo de temas hay que verlos desde el sur global. Es impensable considerar que un tema que nos toca tanto puede ser visto solamente desde una perspectiva puramente europea. Más bien es desconocer el eje de investigación que tenemos que tener, no solamente como actores investigativos, sino como actores sociales y políticos. Por otra parte, tenemos a García Canclini, que habla también de este eje de patrimonializar. De hecho, habla del patrimonio como poder, como esquema de poder, y lo maneja como un proceso político y no solamente cultural. Por eso yo les mencionaba hace rato que los mercados no solamente son un espacio cultural y artístico, sino también un espacio de disputa política y por tal también de disputa económica, lamentablemente. Tenemos también a Isabel Guintúa, que estas ya son investigaciones un poquito más recientes,
que tiene un enfoque directo a la soberanía alimentaria y la lucha campesina como una resistencia frente a la agroindustria. También otros autores como Coraggio, que resaltan a la economía popular solidaria como una alternativa al capital, y me tomé la molestia de extraer una de las tesis aquí mismo de la Universidad Andina, de Hollister y Muda, que hace referencia a los mercados agroalimentarios, su desarrollo y la disputa económica que se maneja dentro de los mismos. Evidentemente, no puedo dejar autores como Kautsky u otros muy notorios en este ámbito por fuera, sin embargo entenderán que esto es doctrina clásica, entonces estoy tratando de dirigir autores un poquito más actuales. Con ganas de poder desarrollar todo lo mencionado anteriormente y poder abarcar dentro de los puntos investigativos, les presento un poco el esquema de mi investigación, que se basa en 3 capítulos. El primero son los fundamentos teóricos y conceptuales, donde básicamente evalúo patrimonialización económica versus reivindicativa, que es el primer eje que les señalé. Segundo punto sobre los derechos agroalimentarios como patrimonio vivo, que también se señaló al inicio. Y otro criterio nodal, que son los límites y alcances de la soberanía alimentaria en el Ecuador. Como sabemos, es un eje teórico que lamentablemente no se materializa a plenitud. Por otra parte, y para aterrizar un poco al ámbito de derecho, que es lo que nos atañe, el capítulo segundo presenta la estructura jurídica y territorial de este tema, basándonos en el derecho administrativo territorial, que es uno de los puntos en los que obligatoriamente tiene que cimentarse la investigación, evaluando a su vez la descentralización, competencias municipales y la fragmentación normativa, dirigiendo en este caso el análisis hacia qué tan útil ha sido hasta ahora y cuáles son los puntos que se pueden mejorar de ello. Y por última parte también en esta sección el impacto de las ordenanzas municipales sobre la economía popular, directamente aquellas ordenanzas que se dirijan a la estructura de mercados. Como tercer capítulo, nos dirigimos hacia un modelo de patrimonialización reivindicatoria. Aquí básicamente se evalúan los mercados agroalimentarios como territorios de derecho y de derecho vivo, como ya señalé, los criterios jurídicos para la patrimonialización desde el derecho administrativo territorial, debido a que ya una vez que se hizo el análisis en el primer capítulo, lo necesario es poder aterrizarlo a una realidad práctica, y también, por ahora, una suerte de esbozo de propuesta de un sistema de reconocimiento, que obviamente, como entenderán, porque estamos en inicios de investigación, todavía está en discusión. Para poder desarrollar aquello, voy a manejar una metodología social basada en la revisión documental y un análisis jurídico comparado de la normativa nacional, netamente. ¿Por qué? Porque el estudio es puramente local. En este caso tengo un enfoque social de análisis sociojurídico para evaluar con ello el impacto de las normativas, o sea, en este caso de las ordenanzas, como eje directo en la economía popular y solidaria. Al mismo tiempo, se revisa cómo dichas normativas afectan otros criterios como inclusión social, justicia social y cómo inciden sobre los actores vulnerables. Evidentemente, esto no se puede hacer si no es mediante una sistematización de las ordenanzas municipales que se vayan a evaluar, sean por criterios de región o por tipos de mercado o por el nivel de afección a economía popular y solidaria. Entenderán que una investigación que rodea todo el Ecuador llega a ser inclusive muy ambiciosa, aun cuando es una investigación local por la pluridiversidad que tenemos en cada uno de los municipios del país. Pero para ir cerrando un poco, en consideración del tiempo, ¿qué es lo que yo busco realmente con mi investigación? Espero que puedan verlo bien, y creo que este va a ser un punto que genere posiblemente discusión, o esperaría después de la exposición, y son las metas investigativas. En primer lugar, yo tengo 4 metas directas que me gustaría poder arribar. Y en primer lugar es la redefinición de la patrimonialización. Como les señalaba, es este concepto muy europeo y muy clásico, de hecho, del eje económico de la patrimonialización. La idea acá es tratar de reivindicar ese enfoque, reconocer a los mercados agroalimentarios como territorios de derecho vivo y de soberanía alimentaria, no solamente como un espacio de donde nos nutrimos temporalmente o donde fuimos un día y vimos algo interesante, sino más bien como un espacio de lucha constante, porque es eso. Lamentablemente los mercados han sido relegados al día de hoy como los espacios que reciben el rechazo de productos. Como ustedes sabrán, si evaluamos cosas como temas económicos puros como exportación de productos, nos vamos a dar cuenta de que el mercado interno se queda con rechazo. Y ese rechazo no es solamente una cosa económica y productiva, sino que se traduce en una realidad social. Internamente creemos quedarnos con rechazo. ¿Okay? Por otra parte, desde un ámbito económico, la idea es integrar esta patrimonialización desde el derecho administrativo territorial. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la
posible asignación de recursos públicos para infraestructura y formalización de mercados populares, debido a que también es un punto que se deja abandonado en algunas municipalidades. Los mercados ya establecidos obviamente tienen una asignación directa y tienen estas mejoras constantes. Sin embargo, aquellos mercados populares, ferias agroecológicas, ferias temporarias de fines de semana, se quedan también en el aire. De hecho, se quedan muchas veces sin desprotección, se quedan con márgenes en donde no se puede realmente asegurar que se estén vendiendo los productos, que se esté generando algo positivo para quienes no solamente son comerciantes en ese momento, porque entenderán que a los mercados no solamente llegan puramente los comerciantes, a veces llegan los productores que haciendo un esfuerzo llegan a estos espacios, espacios en donde realmente no tienen cabida muchas veces, y aún así tienen que tratar de generar un rédito económico. En cuanto al punto de las asignaciones presupuestarias, que es un criterio un poco nuevo que estuve tratando de evaluar en la investigación, sería útil en el futuro, posiblemente esperaría que la investigación sirva de piso para eso, de la creación de un fondo para fortalecer mercados informales y garantizar el trabajo digno, enfocado en la equidad territorial y la soberanía alimentaria. Obviamente aquello mediante un estudio ahí sí global de lo que sucede en las realidades de mercados, de qué espacios requieren más asignación, porque no se puede tampoco destinar recursos sin haber hecho un estudio previo de eso. Y evidentemente poder en su momento tener una infraestructura de incentivos económicos que ya existen al día de hoy. Sin embargo, por desconocimiento, muchas veces por falta de sociabilización, no se han podido concretar. Y podemos ver así los microcréditos, incentivos fiscales para productores y también proyectos de agricultura ecológica, que tienen sus primeros pasos, pero que sin embargo, reitero, muchas veces por falta de desconocimiento o socialización no llegan a un cauce fijo. Entonces, con ello doy por cerrada mi investigación, mi exposición de avances, agradeciéndoles de antemano la atención brindada y espero sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita, por la excelente exposición, los tiempos, el respeto, perfecto. Gracias, de verdad. Y para arrancar también este debate respecto de los temas avanzados con las tesis. Bueno, abrimos a vuestras observaciones, comentarios, felicitaciones, obviamente.